Las frutas del diablo son uno de los sistemas de poder principales en la obra de One Piece. Sin embargo, a día de hoy desconocemos muchas cosas sobre el funcionamiento de estas mismas, por lo que decidí hacer un video recopilando toda la información conocida sobre estas. Así que si te interesa, quédate porque comenzamos. Dentro de todas las frutas hay tres categorías principales en las que estas se basan y que estas a su vez tienen más clasificaciones, y son paramecia, por su traducción literal sistema sobrehumano. Son todas aquellas frutas que le permiten a su usuario manipular ya sea su cuerpo, el entorno o producir un material en específico, y son el tipo de frutas más común que hay en el mundo de One Piece. Aunque es importante recalcar que existe un tipo de frutas paramecias aún más extrañas, llamadas las paramecias especiales. Estas tienen un funcionamiento parecido al de las logias, pues le permiten a su consumidor transformarse en su material, producirlo y manipularlo. Sin embargo, poseen dos diferencias principales. La primera es que el material que poseen nunca serán elementos naturales, y la segunda es que estos no están transformados constantemente en su material, sino que se deben transformar ellos mismos, siendo que estos son vulnerables a ataques sin haki, a diferencia de las logia que no lo son. Logia o sistema natural, por su traducción literal, es un tipo de Akuma no Mi que le da la capacidad de convertirse en un elemento natural a su consumidor, pudiendo producir, controlar y transformarse completamente en su elemento, obteniendo de esta forma una intangibilidad que les permite ser tocados únicamente por un usuario de haki, aunque cabe resaltar que entre todas las logias hay una cuyo funcionamiento es distinto, y es la Yami Yami no Mi, pues esta no le otorga una intangibilidad a su usuario, sino que le da a cambio la capacidad de anular el poder de las Akumas no Mi, además de obtener el doble de dolor cuando es golpeado. Zoan, o por su traducción literal sistema animal, es un tipo de fruta que le da la capacidad a su usuario de transformarse en un animal, siendo que estas mejoran la capacidad física de la persona que las consuma, otorgándoles una fuerza, velocidad y resistencia superiores a las que tenían antes de consumir la fruta en cuestión, y todo esto en su estado base, es decir, cuando estos son humanos, además de darles las capacidades físicas y especiales del animal o ser en el que se transforman. También es importante recalcar que estas tienen tres estados de transformación que son: el primero, que es el base, que básicamente es la forma que la persona tiene normalmente; el segundo es la bestia, que es cuando se transforman completamente en el animal o ser de la fruta; y la tercera y última es la híbrida, que es la unión de las mejores características tanto de la forma bestia como de la forma base. Estas a su vez se dividen en 5 tipos de frutas que son: Zoan herbívoras, Zoan carnívoras, Zoan prehistóricas, Zoan mitológicas y Zoan artificiales, estando estas organizadas de más débiles a más fuertes, siendo la única excepción las artificiales, pues así como las hay muy débiles, las hay muy fuertes. Por último, cabe aclarar que las Zoans tienen una personalidad y voluntad propia, algo confirmado por el propio Gorosei, además de tener la clasificación de fruta más rara de todo el mundo, siendo estas las Zoans mitológicas, que son incluso más raras que las propias logia. Frutas artificiales de ese tipo tenemos dos: las perfectas, que son las que creó Vegapunk, y las Smile, que son versiones inferiores tanto en calidad como poder. Estas fueron creadas por Caesar Clown. Cabe resaltar que de momento las únicas frutas artificiales que conocemos son recreaciones de frutas Zoan. Al consumir una Akuma no Mi hay dos desventajas principales a las que hay que enfrentarse, que son: la primera es el agua estancada, que causa una fatiga constante en su usuario y no le permite moverse libremente. Sin embargo, no anula los poderes de fruta del diablo, solo debilita y los obliga a hundirse hasta el fondo del agua estancada para morir ahogados, claro, si no son salvados por alguien más. Además, es importante resaltar que Oda aclaró en un SBS que esta debilidad se empieza a hacer presente cuando el agua sube más arriba de las rodillas. El segundo es el Kairoseki, un tipo de roca marina muy resistente que le causa una fatiga constante a su consumidor y anula completamente sus poderes, por lo que podríamos decir que es la desventaja más peligrosa a la que se puede llegar a afrontar un usuario de fruta del diablo. A día de hoy no tenemos mucha información sobre el origen de las frutas del diablo, más allá de la teoría que Vegapunk nos compartió a inicios de la saga de Egghead, en la que básicamente nos explicaba que las Akuma no Mi no son más que una línea evolutiva humana que surgen a través de los deseos de las personas, pudiéndose catalogar como una aberración de la naturaleza, siendo esta la razón principal de que los usuarios de frutas se queden completamente débiles cuando entran en contacto con el agua. Es una manifestación del rechazo de la madre naturaleza a estos. Sin embargo, si esa teoría de Vegapunk es realmente cierta, me gustaría destacar algunos puntos sobre esta misma. La primera es que presenta una incongruencia sobre el rechazo de la madre naturaleza, y es que realmente hemos visto muchas frutas que representan algo relacionado a esta, como por ejemplo las logia, cuyo sistema literal, como dije anteriormente, es sistema natural, es decir, se están transformando en cierto modo en una representación de la naturaleza, por lo que no tiene sentido que solo el agua genere un efecto negativo en el usuario en cuestión.
La segunda es que hay algunas frutas que no tienen sentido. Un ejemplo de esto sería la fruta de trébol, porque si las frutas surgen de los deseos de las personas, ¿quién desearía ser un hombre pegajoso que secreta moco inflamable? Simplemente hay algunas que no tienen sentido con la teoría que nos estableció este personaje. La tercera es cómo se pueden crear otras frutas, porque obviamente no solo se precisa de tener un deseo, sino el número de Akuma no Mi sería colosal, así que ¿qué se necesita para lograr materializar una de estas? Porque obviamente tiene un proceso por detrás, si no sería imposible poder hacer las frutas artificiales que ya hemos visto en la serie. Las frutas del diablo tienen una serie de reglas que tienen que seguir y estas son: primero, tienen un ciclo de regeneración, es decir, cuando su usuario muere, este reencarnará en el fruto igual a este más cercano. Un ejemplo de esto sería que si Kaku muere en un campo de batalla, su fruta, al ser en sí un racimo de bananos, tendría que reencarnar en el racimo de bananos más cercano al lugar de su muerte. Otro ejemplo sería por ejemplo el de Luffy. Si Luffy llegara a morir, su fruta reencarnaría en la manzana más cercana al lugar de su muerte. No sé si me estoy haciendo entender bien, pero bueno. Lo segundo es que al consumir una Akuma no Mi, solo la primera persona que la consuma obtendrá el efecto. Es decir, si estás con otra persona y parten la fruta por la mitad, la primera en morderla y tragarla será quien obtenga los poderes de esta, siendo eso la razón principal de que no pueden haber dos personas con los mismos poderes de forma natural. Y la tercera es la superioridad entre frutas, y es que a lo largo de la serie hemos visto como muchas Akuma no Mi, debido a su propia naturaleza, son capaces ya sea de dañar, evitar o mejorar los poderes de otras. Ejemplos hay muchos, como por ejemplo Luffy, que al ser de goma pudo evitar la electricidad de la Goro Goro no Mi de Enel. Akainu, que al magma ser tan caliente pudo literalmente quemar el fuego de la Mera Mera no Mi de Ace, o el como la Ton Ton no Mi de Match Vice es literalmente la versión superior de la Kiro Kiro no Mi de Miss Valentine. Cuando un usuario de fruta del diablo llega a sus capacidades máximas, con esta puede llegar a tener una evolución extra llamada despertar, y este varía según el tipo de fruta del que se hable. Con las paramecias, hasta donde se sabe, el despertar le da a su usuario la capacidad de manipular el entorno en diferentes conceptos o niveles. Por ejemplo, en el caso de Doflamingo y Katakuri, estos pueden transformar todo lo que lo rodea en hilo o mochi respectivamente, y manipularlo a su antojo, mientras que en el caso de Kid y Lo, estos pueden imbuir sus habilidades en el entorno para luego manipularlo. En el caso de Kid, magnetizando las cosas, y en el caso de Lo, imbuyendo su room en estas para luego manipularlas, por lo que podemos decir que el principal atractivo de despertar una fruta tipo paramecia es el gran control de área de batalla que dan. Las Zoans al despertar le otorgan una mejora a sus consumidores en las habilidades base que estas de por sí ya entregaban, es decir, se potencia su fuerza, velocidad, agilidad y resistencia aún más, agregando a la lista una capacidad de regeneración superior a la del promedio, todo esto en sus tres estados. En tema de transformaciones, su consumidor obtiene una transformación extra que le permite obtener de igual forma un plus en todas sus características, y en algunos casos especiales nuevas técnicas o habilidades, como pasó por ejemplo con Luffy y al despertar de su Ito Ito no Mi. Sin embargo, no todo es bueno, pues al despertar la fruta, la personalidad del usuario se puede ver afectada de dos formas. La primera es cuando la fruta despierta, nulifica la personalidad del consumidor, es decir, borra por completo su personalidad y predomina la de la Zoan. Tiene un ejemplo de esto las bestias carceleras de Impel Down, y aunque esto no está confirmado, se dice que sucede cuando la voluntad del usuario no está en sintonía con la de la fruta. El segundo caso se da cuando la fruta afecta levemente la personalidad del usuario, algo que hemos visto con Rob Lucci y Luffy, pues estos mantienen su forma de ser base, pero se ve un poco cambiada, al por ejemplo Lucci ser más agresivo de lo normal o Luffy ser mucho más risueño de lo común. Con las logias es un misterio completo cómo funciona su despertar, pues a día de hoy no se ha mostrado ninguno en la serie, aunque se especula que se basa en la manipulación del ambiente, algo que realmente tiene mucho sentido, pues hemos visto muchos ejemplos de esto tanto en el manga como en el anime. Por ejemplo, el como Crocodile con su mera presencia en Arabasta causó que hubiera una sequía en dicha tierra que no pararía hasta que este se fuera. Otro sería la batalla de Akainu versus Aokiji, pues estos modificaron el clima de Punk Hazard por completo. Sin embargo, esto no deja de ser una mera especulación que puede ser cierta o no. Con esto damos fin al video. Si te gustó, recuerda darle un like, suscribirte y comentar. Estaré subiendo videos mucho más seguido de lo que he estado subiendo videos largos el último tiempo. Así que sin más, me despido.